repente alguna información complementaria, pero esto es lo básico que vamos a encontrar. En la primera columna la descripción y luego tenemos la siguiente columna que es potencia instalada o carga instalada. Cualquiera de las dos formas puede venir en el proyecto, ¿no? Pueden incluso tomar nota ustedes, PI, potencia instalada en watts, o CI, carga eléctrica en watts, ¿no? Luego tenemos un factor de demanda y luego tenemos una máxima de demanda. Entonces, este es el famoso cuadro de cargas. Y bueno, ustedes dirán, ¿para qué nos sirve ese cuadro de cargas? Pues para poder saber, bueno, quizás en la parte de la lectura, como un conocimiento general, ¿no? Pero cuando requerimos, por ejemplo, ya es hacer una instalación eléctrica, pues sí es necesario porque en base a estos cuadros de cargas, pues por ejemplo, nos van a dotar de energía eléctrica, pues de los concesionarios, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a ENEL o Luz del Sur, mira, yo necesito un medidor, y bueno, nos dirá, ok, vas a necesitar un medidor, pero ¿cuánto de potencia necesitas? ¿No? Pues nos dirá, de repente el propietario pues no tiene todavía un proyecto y por ahí puede decir, bueno, un poco al tuntún, un monofásico, y ahí le pone un monofásico. Pero en proyectos reales, en proyectos que tienen cálculos, pues entonces eso sí es bastante simple de saber porque eso viene en este cuadro, ¿no? Como ustedes verán, viene toda la suma. Esto es un modelo, hay varios cuadros de cargas, dependiendo del tipo de edificación. De acuerdo a eso, pues nos van a ir colocando. Pero digamos que para este proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que ha tomado en cuenta? Si se fijan, yo voy a ponerlo como que en dos pantallas para nuestro ejemplo. Vamos a ver si lo ampliamos un poquito más. Ahí está. Ahí lo ven. Tenemos como que en dos pantallas la planta y el cuadro, ¿no? Les dije que desde el análisis que hicimos el otro día llegábamos hasta el tablero, ¿verdad? Y después de los tableros vienen ya los circuitos. Entonces, si se fijan en este proyecto, el cuadro de cargas tiene que ver con los circuitos. Ahí ven, todos los circuitos, 1, 2, 3 que hemos visto en este esquema. Circuito 1, circuito 2, 3, 4, y bueno, por ahí habían algunos más, 5 y 6 quizás, ¿no? Entonces, este cuadro de cargas tiene relación. Miren, acá tiene circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4 y circuito 5. El circuito 1, ¿qué viene a ser? Pues el alumbrado. El circuito 1 en este proyecto es el alumbrado. Entonces hace un cálculo para el alumbrado. En este caso, pues el especialista se guiará pues de la norma, ya sea del Reglamento Nacional de Edificaciones o del Código Nacional de Electricidad, para poder calcular la capacidad pues o la potencia máxima que requiere solo para el circuito de alumbrado, ¿no? ¿Cuánto es? Acá lo está haciendo por unidad, en otros proyectos lo harán por metros cuadrados, ¿no? En este caso lo hace por unidad. Dice alumbrado, 7, pues ahí están los 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alumbrados. Esos 7 alumbrados le está asignando un máximo de potencia en watts. Sabemos que, por ejemplo, que las luminarias anteriormente, antes de que existan pues ahora las nuevas luminarias LED, pues se calculaba en función al incandescente, ¿no? Y el incandescente pues tenía la máxima potencia de 100 watts. Entonces, por tanto, aquí le está asignando a esa luminaria, a cada una de ellas, 100 watts, ¿verdad? Ahí está, 100 watts. Entonces, al asignarle esos 100 watts, pues para este proyecto solo para luminaria requiere 700 watts, porque son 7. Entonces, para este proyecto van a necesitar 700 watts para lo que es circuito de alumbrado. Vamos para el toma corriente, ¿no? Tengo acá el toma corriente y contamos también y dice que tenemos 8, pues tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tomacorrientes. Entonces,
En este caso, para el toma corriente, le está asignando una cierta cantidad de watts. Aquí es un poquito criterio ya del profesional, puede asignarle este monto un poquito más, un poquito menos, dependiendo de su tabla, tendría que revisar su tabla. Le ha asignado 165 watts, toma corriente 8, entonces multiplicado esos 8 toma corrientes por la cantidad de watts que le está asignando, pues sale 1320 watts, ¿no? 1320 watts. Ya hemos visto entonces alumbrado y hemos visto lo que es el toma corriente. Y después de eso vienen todas las salidas de fuerza para este proyecto, porque no tenemos más circuitos de alumbrado, no tenemos más circuitos de toma corriente. En un proyecto pueden haber varios circuitos de alumbrado, pues sí, pueden ver varios circuitos de toma corriente, por supuesto, hemos dicho por la cantidad mínimas que requiere, ¿no? Para alumbrado, hemos dicho que para viviendas, pues hasta 15, en comercio pues hasta 12, a 9 incluso, va a depender mucho del tipo de luminaria que le van a colocar. Y lo mismo para toma corrientes, ¿no? Para comercio hasta 12, hasta 9 y para viviendas pues hasta 15. Entonces, dependiendo de cuántos alumbrados y cuántos toma corriente vamos a tener en una edificación, en función a eso también vamos a tener varios circuitos de alumbrado. Digamos que en una edificación tengo 20 luminarias, pues obligado vamos a tener 2 circuitos de alumbrado, ¿no? Tengo 30 tomacorrientes. Lo mismo, si es para vivienda, pues puedo, como son 30, 15, 15, puedo tener 2 circuitos de toma corriente. Pero si fuera comercio, por ejemplo, ya tendría que tener 3 circuitos de toma corriente. Entonces, en función a eso, pues estará colocado también en el cuadro de cargas. Para este caso, simplemente uno, ¿no? Circuito 2, toma corriente, 8, y le asignamos una carga, y eso es lo que tenemos. Como resultado de la operación de 8 por 165 watts, tenemos 1320 watts. Luego tenemos por ahí, tenemos para la cocina eléctrica, que es una salida de fuerza, aquí, C3, y nuestro proyecto, pues hemos visto que eso es una conexión única. Entonces, esto también se calculará en función al tipo de cocina que vamos a tener en el proyecto. Puede ser una cocina, por ejemplo, solamente cocinera de 4 hornillas, o podemos tener de repente completo, ¿no? Una cocina de 4 hornillas más horno, por ahí cocina eléctrica de 3 hornillas, cocina eléctrica de 2 hornillas, cosas así. Entonces, de acuerdo a eso, en una tabla, yo no la tengo ahora, pero hay una tabla que dice de suministros en el Código Nacional de Instalaciones Eléctricas, entonces ahí, de ahí se saca esa información. Acá yo lo he puesto como que la máxima potencia, considerando que esto tiene pues 4 hornillas, es una cocina de 4 hornillas más horno, ¿no? Entonces miren la potencia que necesita la cocina, la cantidad de watts que requiere, ¿no? Para poder funcionar. Son 8000 watts, 8000 watts. Y luego tenemos por ahí un calentador eléctrico. En los calentadores eléctricos también va a estar en función al cuántos litros tiene este calentador, si es de 50 litros, si es de 80 litros, si es de 90 litros, si es de 120 litros. Entonces, dependiendo de la cantidad de litros, ¿no? que tiene la capacidad de calentador, pues se le va a asignar también cierta potencia. En este caso, le estoy asignando 1200 watts, ¿no? 1200 watts para el calentador, y por ahí, por ejemplo, otro circuito que podamos tener, que sería la lavadora, el circuito 5, porque tenemos una lavadora, pues la lavadora también requiere de potencia para poder funcionar de un punto eléctrico, ¿no? Como si no vamos a hacer que ese calentador, que esa lavadora funcione. Entonces acá en el cuadro existe un circuito 5, lavadora. Es lo mismo, ¿no? Las lavadoras también, de acuerdo a las especificaciones que tiene, pues se le va a asignar la capacidad que requiere, ¿no? De potencia para su funcionamiento. Yo le he asignado un poco el Tuntum 2400, solamente para demostrarles a ustedes
que cada uno de los circuitos que encontramos en el proyecto, pues se le va a asignar una cierta cantidad de watts, obviamente con criterio y calculado, ¿no? No es como que aquí, que quizás las primeras están un poquito bien, mientras que las dos últimas, pues como que yo le he puesto así al azar un monto, ¿no? Pero más o menos van en ese rango, ¿ah? No es que tampoco sea tan descabellado lo que he colocado ahí, sino más o menos, pues dependiendo, por eso les decía, de la capacidad tanto de la lavadora como del calentador, se le puede ir asignando esa cantidad de watts, ¿no? 1200, 1500, para cualquiera de las dos. Entonces yo le he puesto, esto sí, esos dos, sin tener en cuenta pues la capacidad de los calentadores así al punto. Entonces la suma de eso, si se fija, la suma de eso pues nos da un total, ¿no? Un total que en este caso, pues para ese proyecto nos está saliendo 13,600 watts. ¿Eh? Entonces, para un departamento como este, mira, como para una vivienda tan pequeñita como este, que vemos aquí, se requiere esta la potencia. Eso es la potencia. Pero ahora dirán, pero la potencia, ¿y qué hacemos con esa potencia? Pues esta es la que nos sirve para poder solicitar nuestro medidor. Esta es la que nos va a servir, porque está en función a la necesidad. Y la necesidad es esta instalación que tenemos, ¿no? Que se sustenta en cada uno de los circuitos que tiene una alimentación para un determinado artefacto. Circuito 1 hemos visto que es para alumbrado, el circuito 2 para toma corriente y la salida de fuerza, cada uno pues requiere una potencia adicional. Ahora, en otros proyectos es probable que ustedes incluso van a encontrar algún otro elemento adicional, no necesariamente una salida de fuerza, sino por ejemplo, ¿no? Creo que ya eso se ha anulado, pero hace algunos años, cuando yo todavía era estudiante, pues había un ítem más que se colocaba, por ejemplo, en los cuadros de cargas que se llamaba pequeñas aplicaciones, ¿no? Pequeñas aplicaciones, era como un plus, un adicional, por si acaso más adelante en este proyecto se pueda requerir una cierta cantidad de watts para algún uso, ya sea de repente con el tiempo pues se pueda comprar un artefacto más. Entonces era como un plus, ese ítem que decía pequeñas aplicaciones donde pues se le asignaba entre 2300, 2500 watts, ¿no? Adicional, o sea, por si acaso, ¿no? Era como un por si acaso. Puede ser, todavía quizás en algunos proyectos pues se puedan encontrar esas indicaciones. Entonces, si ustedes se fijan, ¿por qué le he puesto trifásico aquí? ¿Por qué le puse trifásico? Eso no es trifásico. Sí es trifásico porque supera los 10.000 watts. Por supuesto, ¿no? Porque habíamos revisado, nosotros de inicio dijimos que hay dos tipos de acometidas, ya sean aéreas o subterráneas, pero eso era por su instalación, pero hay también por su capacidad, por la carga eléctrica que se nos asignaba, pues eso podría ser monofásico o trifásico, ¿no? Entonces, en este caso, eh, como ya excedió, ya pasó, ya superó los 10,000 watts, entonces en este caso pues el medidor va a ser trifásico. Y ustedes van a decir, pero profesora, ¿cómo es posible si este, cuando hablamos dijimos que los monofásicos eran para viviendas y los trifásicos eran para comercio y para industrial? Yo les dije en ese momento, no necesariamente. ¿No? Yo les dije que hay viviendas multifamiliares, es probable, incluso unifamiliares, porque va a depender, por eso les decía, de la potencia que necesita de los artefactos que van a tener en esa vivienda. Así pequeñito como ustedes ven, ¿qué es lo que está jalando aquí? Si no existiera ese artefacto, si no existiera ese circuito, sería monofásico. ¿Cuál sería? La cocina eléctrica. La cocina eléctrica, por supuesto. Mira, fíjense la cocina eléctrica. Yo elimino esto. A ver cuánto de potencia tenemos, ¿no?
2.400, 3.720 más 700, ¿cuánto es? 4.420, algo Alrededor así. de 5.620. Ya. 5.000, digamos 5.500, ¿no? 5.500 aproximado. No supera, pues, para nada un monofásico, está por la mitad del monofásico, ¿verdad? Entonces, tranquilamente podría ser monofásico. Pero ya el hecho de colocarle una cocina eléctrica ya hace que la carga, pues, supere, ¿no? Supere de lo de lo que quizás en algún momento pues dijimos que este podría ser monofásico, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la norma, si bien es cierto, no te exigen, no te obligan a poner exactamente cocina eléctrica, pero sí te obligan como gráfico, o sea, como punto de salida, pues que sí le pongas, ¿no? Que sí le pongas por lo menos que diga proyección, porque tiene que haber una salida que vaya hacia la cocina eléctrica. Por si acaso más adelante a futuro se les ocurre hacer una conexión o tener una cocina eléctrica y que la conexión ya esté dada, ¿no? Pero bueno, eso es ya cuestión de dibujo, de diseño. Pero en este caso, para eso serviría nuestro cuadro de cargas. Cuando nos solicita medidor, por ejemplo, en un proyecto eh, que ya cuenta con licencia y estamos en proceso de edificación, pues en ese proceso también, o incluso antes, se solicita factibilidad de servicio. Entonces, en esa factibilidad de servicio que se presentaría para Lima, por ejemplo, pues en él nos dirá, ok, yo les voy a dar la, les voy a dar el servicio, ¿no? De instalaciones eléctricas o el servicio de electricidad, pero me tienen que presentar su plano de ubicación y luego dirá el plano del primer piso más el plano donde se encuentren sus cuadros de cargas. ¿Para qué? Pues para saber la potencia. ¿Mm? Puede ser que en ese proceso de factibilidad, ¿no? No nos den la factibilidad para tener electricidad. ¿Mm? Pues sí, pero profesora, ¿por qué no nos van a dar? Pues puede haber varias razones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un proyecto que, que tuvimos de hace bastantes años, estamos hablando quizás del 2007, pues digo que es un caso, porque era un caso particular donde nos negaron la factibilidad de servicios, por ejemplo, para instalaciones eléctricas. ¿Pero por qué razón? Porque la edificación era masivo y pues obviamente el requerimiento que para el proyecto en sí, pues era bastante en potencia, ¿no? Eran muchos medidores, porque era, imagínense, por piso teníamos 11 departamentos y, y el edificio tenía 13 pisos. Entonces saquen su cuenta, pues, ¿no? Si tiene 13 pisos, ¿cuántos departamentos teníamos, no? Y se puede multiplicar. ¿Mm? Más de 130, ¿no? ¿Cuántos teníamos en total? 144 o más. Entonces dijo que la, la red que pasaba por la edificación pues no era suficiente para dotarnos de esa cantidad de energía eléctrica y por tanto nos simplemente nos negaron la factibilidad. Pues el proyecto está en proceso y de todas maneras se va a dar, ¿no? Porque no nos dan factibilidad, no se va a construir, es una inversión gigante, ¿no? Un edificio, les dije, de 13 pisos con 11 departamentos cada piso. Entonces, en ese caso, pues nos niegan la factibilidad, volvemos a solicitar y nos vuelven a negar la factibilidad. Entonces, en una tercera se tuvo que hacer una entrevista con el gerente, ¿no? Obviamente del área, y para preguntarle por qué exactamente nos negaban, porque simplemente en la documentación era una negativa que decía por falta de energía suficiente para esa zona, ¿no? Entonces, en esa reunión, ya un poquito más clara, el gerente le dice pues al especialista que fue a la entrevista,
Le dijo que sí podrían darnos, pero que nosotros tendríamos que donarle un espacio para crear como una especie de una subestación, algo así, para poder colocar ciertos equipos de electricidad y de esa forma dotarnos a nosotros de energía eléctrica, ¿no? Y pero que ese espacio que se le esté cediendo, pues tiene que pertenecer al, pero entonces era Luz del Sur, entonces tenía que pertenecerles a Luz del Sur, se tenían que ingresar cuando ellos quisieran. Bueno, entonces en el proyecto se tuvo que contemplar, ¿no? Un área que esté colindando con la calle para que no haya interferencia de estar ingresando hasta el interior de la edificación. Se generó un pequeño espacio donde se le daba pues esta subestación, ¿no? Y de esa manera recién pudieron darnos la factibilidad. Entonces, imagínense, como les decía, 13 departamentos, son 13 medidas, que diga son 11 departamentos solo por el primer piso, pues íbamos a tener 11 medidores, más los 13 pisos, pues saquen su cuenta, ¿no? La cantidad de medidores que íbamos a tener. Y bueno, y bueno, íbamos a tener también varios tableros de servicios generales, ¿no? No solamente uno, sino varios, porque íbamos a tener ascensores y demás. Era un poco, obviamente, compleja la instalación, entonces pues nos pidieron nuestros nuevos cuadros de cargas y presentar plano de ubicación, más nuestro plano de la subestación, ¿no? Para que ellos puedan hacer las conexiones. Eso sería entonces. Luego tenemos aquí el factor de demanda, que en este caso es como decir un factor que se le asigna para hacer un cálculo. Ellos normalmente hacen un cálculo en base pues a estas, bueno, volviendo a de repente repetir el nombre, ¿no? Factor de demanda no es más que un dígito o varios dígitos pues, que nos va a ver, multiplicados por la potencia instalada nos va a dar un monto, ¿no? Que sería la máxima demanda. Pero ¿eso para qué nos sirve? ¿Para qué serviría esto? Esto ya sería como un cálculo que le va a servir al mismo profesional, ¿no? Ya no nos sirve quizás a nosotros como lectura o como conocimiento general, pues nos ayudará de repente a entender un poquito más, ¿no? Pero no vamos a usarlo para la construcción ni nada por el estilo, porque es más, nosotros no vamos a diseñar, no vamos a calcular cuadro de carga, solamente vamos a revisar el plano y vamos a revisar también el cuadro de cargas, ¿no? Entonces aquí la máxima demanda sirve sobre todo a los ingenieros eléctricos para poder calcular ya los equipos que serían ay, no me acuerdo el nombrecito, los interruptores termomagnéticos, se me va el nombrecito siempre, para poder calcular los interruptores termomagnéticos de cada uno de los circuitos, no sé, 700 watts, seguramente dentro de 220 voltios y por ahí un factor más que le van a multiplicar y de acuerdo a eso nos saldrá un, un resultado pues que sería la capacidad del termomagnético, ¿no? La capacidad termomagnético que se va a usar para ese circuito. Es un cálculo que ellos hacen, pero como les decía, es interno, acá no viene, no dice, no, acá al costadito, mire, esto no sirve para aquello, no es eso. Y obviamente este monto total, la suma total, pues va a servir para el termomagnético principal, ¿no? Dividido igual, no sé, como digo, es varios entran dos factores adicionales a este, pero imagínense, 12.000 watts entre 220 voltios, ¿cuánto sale aproximado? Si por ahí alguien se toma el trabajo de hacer ese cálculo para saber más o menos cuánto sería el termomagnético principal, o sea, la capacidad del termomagnético principal para este esquema que hemos realizado, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Me podrías repetir qué significaba CI y PI? Ok. La PI es potencia instalada en watts, ¿no? Que es la W en watts. Y la CI es carga instalada en watts también.
Cualquiera de las dos es lo mismo, ¿no? Quiere decir lo mismo. Perfecto. Esto es una manera, por ahí, como les decía, puede haber otras. Por ejemplo, esto es en metros cuadrados, lo mismo, y estoy, obviamente nuestro pito es chiquitito, pero lo estoy redondeando como si tuviera 100 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? 100 metros cuadrados. Si van a usar el metraje para poder hallar la potencia instalada, pues es en función a ese metraje y aquí hay ciertas condiciones. Por ejemplo, para vivienda nos dice, ¿no? El, ya no se calcula por separado, ya no se calcula por separado, sino se está calculando junto, alumbrado más toma corriente, ¿no? Junto. Entonces, en ese caso, hay ciertas condiciones para poder hacer ese cálculo. Aquí, por ejemplo, nos dice que cada 45 metros cuadrados, tanto para alumbrado y toma corriente, se le va a asignar un monto en watts. Se le va a asignar, por ejemplo, 1500 watts, pero ya incluye los dos, alumbrado más toma corriente. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 100 metros cuadrados, pues cada 45, 1500. El siguiente 45, 1000, ¿no? El siguiente, 1000. Y el resto, lo que sobra, 1000 también, ¿no? Aunque sea 10 metros cuadrados, pues se le está asignando 1000 watts. Entonces, esto es otra manera de poder también sacar el cálculo de la potencia instalada que requiere los circuitos, ¿no? De alumbrado y toma corriente. Entonces ahí ya suma 45 más 45, 90 más 10, 100, ¿no? Los 100 metros cuadrados que estamos indicando. En suma, tanto para alumbrado, toma corrientes, tenemos pues 1000, 2000, 3500 watts, 3500 watts, ¿no? Para este proyecto. Y las salidas de fuerza, todas van a ser igual que hemos visto en el anterior, cada uno individual. Cocina eléctrica, calentador eléctrico, lavadora, secadora y entre otros artefactos. Bien, entonces aquí miren, si comparamos la primera con la segunda, no sé si es más o menos o igual, o bueno, cada parecido, pero nunca va a ser exacto, quizás acá lo estoy redondeando o hecho que coincida, ¿no? No sé si suman, de repente está mal. 8, 9, 10, 11, 12, 12, 700, 13, 14. No, acá está mal esto. ¿Cuánto sale? A ver, sume. ¿Cuánto sale ahí? 1000, 2000, 3000, ahí hay 8000, 11500, 12700, 13, 14700, 11.100. 15100, ¿no? 15100, ¿no? Entonces acá salió más, salió un poquito más. Bueno, pues es, eso sí, no es exacto, ¿no? Es relativo. En el primero es exacto. Es exacto, ¿por qué? Porque está considerando el artefacto, la cantidad de artefacto que se va a colocar, ¿no? La cantidad exacta. Son 7, son 10, 10, ¿no? Mientras que en el otro está un poquito haciéndolo al azar. Está considerando en función a lo que es el metro cuadrado, ¿no? Cada 45 metros cuadrados le asigna pues 1500 y luego los siguientes le está asignando 1000, 1000, 1000. Si tuviéramos, no sé, aquí 150, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Cada 45, 1500 y los siguientes 45, 1000, 1000, 1000, 1000, así hasta completar los 150 eh, metros cuadrados, ¿no? Quizás ahí es lo que se está elevando un poco la cantidad de watts. Pero bueno, como les decía, el tema es que nosotros revisamos el plano y vemos la información. Importante lo que he remarcado aquí, esta es la columna que, por ejemplo, para lo que es revisión de planos para factibilidad nos va a servir, ¿no? Lo que es la potencia instalada o la carga instalada. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Lo que es cuadro de cargas. Arquitecto.
A ver quiénes están por ahí. Vamos 15 y de los 15 solamente respondieron uno. ¿Está bien? Arquitecta. Arquitecta, Ok. este cuadro de cargas, eh, divides, por piso, ¿cierto? ¿Cómo dices? Cuadro de cargas, sale por piso, No, para no, no. cada piso. A ver, mire, por ejemplo, para este proyecto, los circuitos, de qué estamos considerando? ¿Es por piso o con qué está relacionado? ¿De dónde salen esos circuitos que hemos calculado? Tablero de distribución. Del tablero. Entonces, cada cuadro de cargas va a ser de un tablero, ya sea del tablero de servicio general, ya sea del tablero de distribución 1, del tablero de distribución 2, tablero de distribución 3. Por cada tablero se hace el cálculo, por cada uno de los tableros. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver en el PPT, aquí regresamos, ese cuadro de cargas. Esto es de un proyecto, del proyecto que estamos revisando, ¿no? Que ha considerado lo mismo. Acá está viendo otros elementos de salidas de fuerza, otros circuitos de salida de fuerza, como las electrobombas, por ejemplo. Les decía, por ejemplo, que el intercomunicador no era una salida de fuerza, pero se independiza ese sistema del intercomunicador en los proyectos. Miren la potencia que requiere, ¿no? Es pequeño, es 300. Pero sin embargo, pues se considera para el diseño como un circuito aparte, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, entonces, y seguimos viendo esas partes que hemos dicho desde el inicio, ¿no? Ahora, el día anterior hemos visto, el día martes, ¿no? Hemos visto la relación que hay del medidor al tablero y hemos analizado a profundidad el alimentador principal, ¿no? El alimentador principal. Ahora lo que estamos viendo es el cálculo, ¿pero de qué? ¿De cargas de qué? De los circuitos. ¿Y cuál es esa relación? Pues la relación es el tablero de distribución con sus circuitos. ¿Ven? Todo está en función a esto. Está interconectado, todo se entiende, todo está relacionado, todos los detalles que vamos a ver están relacionados con esto. ¿Mm? Está relacionado con lo que hemos visto desde el inicio. Por eso es importante que ustedes entiendan toda esta primera parte, porque luego la revisión pues es ese caminito que hacemos con el color, reconociendo ya los elementos. Pero es importante entender toda esta parte, como lo que hemos visto en el anterior, ¿no? El analizar, el analizar por ejemplo, el alimentador principal, esa que está representada solamente como si fuera una tubería. Ustedes ya lo vieron que no es así, sino que tiene, pues, que esa tubería está pasando cierta cantidad de conductores. Además, por esta misma línea podrían estar pasando varias tuberías, como hemos visto, por ejemplo, cuando decía A más 2, B, decía, ¿no? B más 2A. ¿No? Entonces ahí viendo el cuadro de alimentadores, vimos que acá este B es una tubería, en 2A vienen a ser dos tuberías, 1, en total son 3 tuberías que pasaban por esta línea y que además en cada una de estas tuberías hay una cierta cantidad de conductores. Aquí había 3, en cada una de estas tuberías había 4, ¿no? Entonces por esta línea en B más 2A o 2A más B, cualquiera sea la forma que lo hayan colocado, pues vamos a ver como para A son 4, 4, 4, 8, más 3 de la B, 9, 10, 11 conductores. Entonces, eso era una interpretación que hemos hecho nosotros en la clase anterior de de una línea pues que está representada en el plano, que sería esta número 3. ¿Mm? Esa número 3. Y ahora
ya estamos viendo los circuitos que están relacionados primero con el cuadro de carga. Para saber qué cosa, la potencia que necesita cada uno de los circuitos. Cuánto de potencia necesita el alumbrado, cuánto de potencia necesita el toma corriente, cuánto de potencia necesita la cocina eléctrica, la lavadora, el calentador, el portero eléctrico, la electrobomba, etcétera, 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 etcétera. Cualquiera, la cantidad que necesita, nos van a ir colocando en ese cuadro de cargas. Ahora, por ejemplo, un proyecto más complejo donde tenga mayor cantidad de circuitos, ¿va a ser difícil? No, no, porque en el cuadro de cargas lo único que van a aumentar pues es la cantidad. Ya no serán esos circuitos básicos que tenemos, pues es una listaza de circuitos, ¿no? Para cada artefacto. Imagínense que en una casa se le ocurre y usa pues, aparte de la lavadora, secadora. Aparte de la secadora, otros artefactos, no sé, que requieran potencia. ¿Qué más podría ser? Horno eléctrico, por ejemplo, ¿no? Requiere horno eléctrico. Podría tener de repente por ahí una puerta eléctrica, puede tener, no sé, un masajeador eléctrico, cosas que sean pues de su uso de esa persona que está pidiendo todos estos artefactos en su vivienda. Entonces en la lista se va a aumentar todos esos artefactos nuevos que está solicitando en su cuadro de cargas. Pondrá acá una lista. Entonces lo único que va a hacer es que nuestro cuadro va a crecer un poquito más grande, ¿no? Y obviamente la potencia va a aumentar también. En función a eso, pues se va a solicitar el medidor, ¿no? El medidor, ya no uno, quizás dos. Si excede los 50.000, si ya no es suficiente, pues un trifásico excedió su potencia de los 50.000, pues se pedirá otro medidor, ¿no? Entonces eso va a depender de, del proyecto, del usuario, o sea, del propietario, y obviamente pues del especialista, ¿no? El que está desarrollando el proyecto. Pero si entendemos un cuadro de cargas así tan sencillito como este, uno pequeñito, lo demás es igual, solo que mayor cantidad, nada más, nada más. Vamos a ver otro, a ver. Bueno, ese proyecto chiquito que yo les he mostrado, todo esto tendrían a ser sus cuadros de cargas, ¿no? Ahora viene el otro punto, que sería que está relacionado también directamente con el cuadro de cargas. Primero hemos visto la potencia que necesita, los circuitos. Ahora lo que vamos a ver es los conductores que necesitan los circuitos. Bien, vamos a estudiar entonces lo que son los esquemas de diagramas unifilares. ¿Qué viene a ser un esquema de diagrama unifilar? Un esquema pues es un gráfico que no necesita una escala, simplemente es un gráfico referencial, ¿no? En este caso ustedes están visualizando un esquema gráfico que es totalmente referencial, que es esto de aquí, no hay escala, nada más es un dibujo. Pero que este esquema de diagrama unifilar represente exactamente al tablero de distribución. ¿Bien? Exactamente al tablero de distribución. Eso que hemos visto nosotros en los elementos principales, eso, seguimos hablando, fíjense, de tablero de distribución, en este caso, más sus circuitos, que hemos analizado hace un momento, cuadro de cargas, que está relacionado exactamente con el tablero más sus circuitos, lo mismo en el esquema de diagrama unifilar. Vamos a hablar del tablero y sus circuitos. Pero en este caso vamos a hablar de los conductores de esos circuitos que nacen dentro del tablero de distribución. Entonces, por favor, ojo, atención con lo que vamos a hacer, porque es muy similar a lo que hemos visto en la clase anterior en cuanto a la lectura, ¿no? Pero vamos a ver el esquema. Creo que lo tengo por aquí también. Sí, ya lo tengo hecho. Acá está. Vamos a ver. Pero lo hacemos otro para que ustedes lo entiendan, ¿ven? Vamos a copiarnos uno de estos. ¿Qué pasó? Que no puedo copiarme nada. ¿Por qué? Ah, ok.
Eso lo voy a dejar ahí. Para que se entienda, vamos a borrar todos los datos que tenemos aquí. Y bueno, los textos los vamos a dejar. Y ampliamos. Ampliamos la gráfica. Y vamos a un esquema. Podemos ir a ese esquema que está aquí. Y aquí, ¿dónde está esto? ¿Pueden visualizar lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Sí, ¿Todos? arquitecto. Muy bien. Sí, arquitecto. Listo. Entonces, les estaba diciendo que el esquema de diagrama unifilar representa exactamente a un tablero. ¿Es así? Yo tengo este esquema que hemos estado viendo hace un momento. Le vamos a poner en el PPT mejor, que está más claro. Este de aquí. Más bien lo puedo ampliar si gustan. Más. Ese es el esquema. ¿Cómo está relacionado? Pues estas líneas de proyección que ustedes ven aquí, ese cuadrado, representa exactamente el borde del tablero. Exactamente es la caja, es el tablero en sí. Y todo lo que vemos dentro del tablero de distribución son todos los accesorios que vamos a analizar ahora. Luego vamos a tener el elemento que viene, ¿no? Del exterior y vamos a tener todo lo que sale del tablero de distribución. Todos estos salen del tablero de distribución. ¿Sí? Listo. Entonces, en base a eso, pues vamos a hacer un esquema gráfico si quieren, porque al final es lo mismo, pero vamos a revisarlo y vamos viendo lo que encontramos. Antes de eso, voy a pasarles a este de aquí. Bueno, acá está mejor, mucho mejor. ¿Qué pasó aquí? Ujú. ¿Quién se está conectando ahora? A aceptar, alguien se está conectando. Alguien salió y se conectó. Bien. Vamos a revisar entonces. Les voy a pedir por favor que copien este texto que está en la parte de arriba y luego vamos a leerlo, ¿sí? Porque es importante leer todo lo que está indicado aquí. A ver, copien por favor y luego les digo qué cosa viene a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7 y 8. Copien. A ver si se acuerdan, porque el otro día ya hemos hablado sobre esto mismo.
Ya está, ya copiaron ese texto. Todo este texto copien. Mi sobrino me trajo un chupetín. Mi trajo un montón de golosinas. No sabía hacer eso. Muy bien, ya copiaron. ¿Qué viene a ser el número 1? El otro día lo vimos. Esto de aquí, ¿qué es? ¿Dos qué? Vocales. Dos conductores, ¿no? Entonces la 1 serían conductores, ¿no? Conductores o cantidad de conductores. Cantidad de conductores, lo pueden poner ahí, cantidad de conductores. Cantidad de conductores. La 1, cantidad de conductores. La número 2, la número 2, esta que dice 1, que el otro día no lo aclaramos, pero hoy día lo vamos a aclarar. Ese 1 viene a ser el filamento, o sea, la cantidad de hilos que tiene el conductor. Creo que les dije, cuando estuvimos hablando de conductores, les dije que para conexiones domiciliarias, ya sea cable o ya sea alambre, ¿no? El conductor debe ser de un hilo. Aunque tenga varios filamentos, aunque tenga varios hilos, dentro del alma del conductor, pues va a ser siempre de un hilo. ¿Bien? No sé si por acá tengo el gráfico, vamos a verlo. Nos referimos a... está este, sobre el otro mejor. Y tenemos por este otro esquema. Eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un conductor, esto es el alma, es la cubierta, y dentro de ello teníamos un solo hilo que era sólido. Entonces esto es un hilo, y esta donde tenemos dentro de un alma también varios filamentos que son de varios hilos, pero el hecho de que esté dentro de una misma alma, ¿no? La de una misma cubierta, pues en el esquema de diagrama unifilar se considera como uno, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo es que los conductores que vamos a usar van a ser o de este tipo o de este tipo, más no mellizos, por ejemplo. El cable mellizo no se usa para lo que son conexiones, ¿no? Los circuitos. Entonces, en este esquema, pues eso significaría este uno que vemos acá, que sería de un hilo, ¿no? O de un hilo o de varios hilos, pero que estén dentro de una misma alma, de un mismo conductor, de una misma cubierta. Eso sería. La número 1, entonces, cantidad de conductores. La número 2 sería el hilo del conductor, un hilo. La número 3, el área del conductor. El área, o sea, esta área, este círculo tiene área en milímetros cuadrados. Lo mismo esto, varios hilos juntos, apretados, pero esta sería su área, ¿no? En milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados. Eso sería entonces el área del conductor. La 3, el área del conductor en milímetros cuadrados. Luego tenemos la 4. La 4 sí ya saben qué es, ¿no? ¿Qué viene a ser la 4? ¿Qué es la 4? Echa el agua. ¿El agua? ¿Solamente el agua?
Aislamiento termostático, termoplástico. Entonces, ¿qué vendría a ser del conductor? El, el aislamiento. El aislamiento termoplástico resistente a temperatura y también a la humedad. ¿Mm? Es el aislamiento, es la cobertura, es la que cubre el conductor. Eso vendría a ser. Y aquí la 1, ¿qué significa? cantidad de conductor, Cantidad de conductor, porque acá dice más un conductor de 6 milímetros cuadrados para línea a tierra. La 6 sería tierra, ¿no? Para línea a tierra. Y en la parte inferior dice diámetro 25 milímetros, que eso hace referencia a la tubería PVC pesado. Entonces, todos estos conductores que tenemos en la parte superior van a estar dentro de la tubería, ¿no? Yo tengo una tubería y dentro de esa tubería voy a tener dos conductores que son de 6 milímetros más otro conductor y que lo puedo poner de otro color, otro conductor para tierra. Eso significa. Entonces, apréndanse a leer toda esta parte, que eso pues es bastante repetitivo para todos los demás, solo que va a cambiar el milímetro, o sea, el calibre va a cambiar y de repente aquí en vez de decir TW, dice pues THW, eso también puede cambiar, ¿no? Lo demás es similar, lo que cambia es el diámetro, por ejemplo acá 35, 25, mínimo 20, habíamos visto por ahí, eso cambia, lo demás no va a cambiar. Entonces ya saben las indicaciones que estábamos acá colocando cada uno, qué cosa significa, ¿no? No se olviden, cantidad de conductores, hilos del conductor, área del conductor en milímetros cuadrados, el aislamiento del conductor o la característica del conductor también. La 1 es la cantidad de conductores, nuevamente se repite aquí, el área del conductor, la T para tierra y en la parte inferior la tubería, el diámetro de la tubería y el tipo de tubería, ¿no? Material, PVC, tipo pesado. Bien, entonces yo creo que ya sabiendo eso, vamos a ir a nuestro ejemplo. Estamos hablando aquí. Vamos a copiar eso. Esto sería nuestro tablero. Nuestro tablero. El tablero puede ser rectangular, cuadrado, qué sé yo, pero en el de PVC, de fierro galvanizado, como nos hayan colocado. Pero ¿qué es lo que tiene, no? Dentro. Analicemos esto. ¿Qué va a hacer esto de aquí? ¿Qué viene a hacer? Esta información que tenemos aquí. Es lo que está escrito arriba. Es esto mismo, ¿ya? Pero ¿qué vendría a ser? Hay que relacionar. Nosotros tenemos, esto es nuestro tablero. Esto es nuestro tablero en el plano. ¿Esto qué sería el sería? alimentador, El alimentador, perfecto, porque está llegando, ¿no? O sea, ¿viene de dónde? de la caja, el medidor, Del medidor, ¿no? Listo, entonces esto tendrá que ser esto, el alimentador principal para este tablero. No sé, se me ocurre, tablero distribución guión 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, para este tablero 1, tu alimentador es esto. Esta línea que ustedes ven es el alimentador. ¿Qué dice? Dos conductores de 6 milímetros, ¿no? Con un recubrimiento termoplástico resistente a la humedad, más un conductor de 6 milímetros cuadrados para la línea a tierra. Entonces, ¿cuántos conductores están llegando? ¿Cuántos conductores llega para este tablero? ¿Cuántos conductores en el alimentador? dos conductores,
Solamente Tres. dos. 2 más 1 3 conductores. es listo. Entonces son 3 conductores dentro de una tubería de 25 milímetros tipo pesado, ¿no? Entonces aquí yo puedo copiar esto mismo que estoy. Esto es nuestra tubería de 25 milímetros PVC pesado y está llegando 3 conductores. 2 conductores de 6 milímetros, si gustan le pueden poner porque decía 6 milímetros, entonces yo le voy a poner ahí 6 milímetros, 6 milímetros cuadrados. Para los 2 conductores para la tierra también. Voy a poner chiqui, no sé, de esta manera. Tenemos 6 milímetros, la tierra también. Listo, 6 milímetros. Ya le hemos puesto. Vamos a otra vez al gráfico, nuevamente al gráfico. Ingresamos, ya estamos dentro, llegó al tablero. ¿Qué cosa tenemos aquí? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ya hemos visto el alimentador, que es la que viene de la red pública. Ya estamos dentro del tablero. Dentro del tablero, ¿qué cosas teníamos? ¿Se acuerdan? Termomagnéticos. Tenemos los termomagnéticos, esos artefactos que nos van a ayudar a controlar todo el sistema eléctrico. En este caso hay uno general, fíjense, hay uno general de 2 por 30 amperes. Entonces, este termomagnético es el que va a recepcionar el alimentador principal dentro del tablero de distribución. Esto es el alimentador principal. Tengo un termomagnético principal, entonces eso físicamente será pues este de acá, más lo puedo hacer un poquito más grande, ¿no? Y ese termomagnético me dice que es de 2 por 30 amperes. Yo le pongo ahí, va a llegar seguramente todos estos. Ahora, la instalación exactamente no lo voy a hacer porque no es que no sepa, pero sí, pues nos va a tomar tiempo hacerlo, ¿no? Digamos que esos 3 van a llegar a ese termomagnético. Listo. Llegó. Luego, ¿qué sucede? Después de eso, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Dentro del tablero. Ya llegó aquí. De pronto viene, empieza a alimentar, ¿verdad? Alimenta a qué? Mira, acá qué cosa tenemos. Circuitos. Circuitos, pero esto no se parece a esto también en cuanto a la gráfica. Miren, acá dice, es así, ¿no? Circuito 1, la gráfica está así. Esa gráfica no se parece. Sí, sí, me parece. Es un termomagnético de 2 por 15 amperios. Y también hay termomagnéticos. Magnético para cada circuito. Es una zona general y a su vez tenemos termomagnéticos para cada uno de los circuitos. Para el circuito 1 yo tengo un termomagnético. Para el circuito 2 tengo otro termomagnético. Yo solamente tengo un termomagnético. ¿Qué más tengo? Mira, quiero hacer esta simbología. ¿Se acuerdan de esta simbología que yo lo hice por separado? De esta forma. ¿Se acuerdan de esa simbología? Lo hice por separado, que es ¿Mm? ¿Cómo se llama esa simbología? Interruptor diferencial. Interruptor diferencial. Muy bien, interruptor diferencial. Entonces, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, para el circuito 1,
dos termomagnéticos. Uno que es el termomagnético nada más y el otro que es el diferencial. ¿Bien? Termomagnético más termomagnético diferencial. Entonces tengo dos para el circuito 1. Entonces aquí yo voy a colocar circuito 1. Circuito 1. Circuito 1. ¿Ah? Circuito 1 y ese circuito 1 tiene termomagnético normal, es el que sirve para poder poner termomagnético. El otro es el termomagnético diferencial. 2, ¿no? 2. Uno salva personas, el otro hemos dicho que lo que hace es proteger lo que son los artefactos, ¿no? ¿De cuánto es la capacidad para alumbrado? 15 amperes. Eso es de 15 amperes. Este circuito 1, ¿a qué corresponde? ¿A qué corresponde el circuito 1? Alumbrado. Alumbrado. Alumbrado, circuito de alumbrado. Entonces, es más, si gustan, también el gráfico se puede colocar, ¿no? Circuito 1 guión alumbrado. Listo. Ya está. Ya le puse su termomagnético y su diferencial. Me dice que en el esquema me dice que para el alumbrado suficiente de 15 amperes. Y bueno, pues para el tablero diferencial, para el termomagnético diferencial es igual o mayor. Es igual o mayor. Bueno, voy a dejarlo ahí. Yo creo que termomagnéticos diferenciales, no sé si ahora habrá de 15, normalmente no había, es de 25. Bueno, como digo, la instalación aquí y no la voy a hacer desde desde el termomagnético principal, pues se va a ir alimentando, ¿no? Esto con esto y así sucesivamente. Y luego vamos a tener aquí el circuito 2, que vendría a ser el toma corriente. El toma corriente. Para el toma corriente decía lo mismo, solo que en este caso el toma corriente, el termomagnético tiene mayor capacidad, no era de 15, sino de 20 amperes. Entonces su diferencial será igual también de 20 amperes o mayor a 20 amperes. Entonces, ya tenemos todo lo que tiene nuestro tablero. Eso es lo único, pues sí, si regresamos, fíjense, si regresamos al esquema, dentro tenemos circuito 1, termomagnético, circuito 2, termomagnético, circuito 3, reserva, circuito 4, reserva, circuito 5, reserva. O sea, dentro del tablero nos están colocando espacios libres que, bueno, nos puede permitir que a futuro podamos colocar otros termomagnéticos, ¿no? Para el esquema que tenemos nosotros, por ejemplo, tendríamos que colocar ya para la cocina eléctrica, tendríamos que colocar para el calentador eléctrico, para la lavadora, ¿no? Entonces de ahí se completaría todos todo el esquema de diagrama unifilar. Pero básicamente es eso. Si se fija, el esquema de diagrama unifilar al final viene a ser el tablero, ¿no? Lo que ingresa al tablero, que sería el alimentador, y lo que sale del tablero, que serían los circuitos. Lo que sale vendrían a ser los conductores de los circuitos. Ya hemos visto todo lo que está en el interior. Ahora lo que sale vendrían a ser esto: circuito de alumbrado, circuito de toma corriente. Lo mismo que hemos leído aquí en la parte superior, solo que para el alumbrado dice dos conductores de 2.5 milímetros cuadrados TW que van a ir en una tubería de 15 milímetros PVC pesada. No hay tierra, o sea, en este esquema, fíjense, no hay línea tierra para el alumbrado, no lo hay, pero para el tomacorriente sí, porque dice dos conductores, ¿no? De un hilo de 4 milímetros cuadrados, termoplástico, resistente a la humedad, más un conductor, acá está para tierra, de 4 milímetros cuadrados
para tierra en una tubería de 20 milímetros PVC pesada. Ahí está, eso es para el toma corriente. Y en nuestro esquema, ¿cuál sería? Pues eso mismo. Desde, vamos a completarlo aquí. Decía esto 20 amperes. Circuito 2. Toma corriente. Toma corriente. Circuito 2, toma corriente. Vamos a hacer el abreviado nomás. Toma corriente. Y obviamente desde aquí pues van a ir alimentando, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo algo así. Y obviamente pues estos van a estar conectados, ¿no? Estos también van a estar conectados, estos todos van a estar conectados. Están conectados y van a salir pues los conductores. Los conductores. ¿Mm? No sé si en ese esquema se puede ver mucho mejor. Ahora, estos esquemas que estamos viendo, por ejemplo, para el alumbrado, solamente dos, esos dos, sin la línea tierra. 1, 2. En cambio, para el toma corriente, 3. 1 y 3. 3. Y si se fijan aquí, dentro del tablero, en ninguna parte, a ningún artefacto, a ningún termomagnético está conectado la línea tierra. La línea tierra, ¿de dónde viene? ¿Se acuerdan? Del pozo a tierra, ¿no es así? Sí. Del pozo a tierra. Entonces ustedes, de donde sea, de qué parte del jardín, del fondo, del patio, no sé dónde está ubicado el pozo a tierra, eso va a llegar a todo tablero y en el tablero, en la parte inferior, al costado, arriba, no sé, siempre hay una pequeña platina donde se va a conectar la línea y desde ahí se conectan pues a todos los circuitos. En este caso, para el circuito de toma corriente estaría yendo una línea. Ahí está, más o menos así sería la interpretación que tenemos pues de este esquema de diagrama unifilar que nosotros estamos viendo en el gráfico. Esto es el esquema y si vamos a hacer como una especie de instalación sería esto, ¿no? Más o menos, ya les dije que, bueno, esto si ya quieren aprender a hacer una instalación pues ya tienen que ir al curso de instalaciones que se da en el taller. Lo que estamos haciendo nosotros es interpretar. ¿Ya les quedó claro toda la información que viene en un esquema de diagrama unifilar? ¿Sí? Preguntamos entonces. Preguntamos a ver quiénes están para ver si estuvieron atentos. Ethel, ¿qué información es esta que tenemos aquí? Ethel, la que está marcado con flecha verde, ¿qué es? ¿Está? Jordan. Ese es el alimentador principal de arquitecto. Muy bien, gracias. Natalie Vázquez, ¿qué vendría a ser? ¿Podría repetir la última parte de la parte de abajo en el esquema? No me quedó claro. Ya, ok. Ahorita un minuto. Esa de ahí, a ver, estoy preguntando, no sé quién está por ahí, Natalie. Sí, arquitecta, el termomagnético.
termomagnético, ok, pero solamente termomagnético. ¿Alguna importancia marca este termomagnético? Principal. Principal, ¿verdad? Principal. Muy bien, ahora preguntamos. Por ahí, ¿quién está? Renzo, Sí, flecha azul. y el azul es dos termomagnéticos del circuito del alumbrado, una llave normal y el otro el diferencial. Perfecto. Muy bien. Preguntamos por ahí una más. Yanela, ¿qué viene a ser esto de aquí? ¿Cuál, profe? Flecha negra. Es esto. ¿Cómo se llamaba? Caja de distribución, creo que era. Tablero de Tablero de distribución. exactamente la caja, ¿no? Listo. Es eso. Muy bien. Y bueno, pues este esquema, lo que hemos hecho nosotros es simular, ¿no? En físico, o sea, si nosotros tuviéramos que hacer por lo menos colocar estos elementos, pues simular, ¿no? Esto sería el tablero y dentro de ese tablero lo que tenemos. El tablero es así, es una caja, como ven en la parte superior, y dentro de ellos pues vamos a tener todos estos artefactos, equipos eléctricos, ¿no? Que serían los termomagnéticos y cada uno de ellos pues tiene una función que va a estar controlando ciertos circuitos. Para nuestro caso, acá hay uno de más, para nuestro caso son 5 termomagnéticos. Uno general que va a alimentar a los otros termomagnéticos y cada termomagnético simple pues tiene su diferencial, ¿no? Y estos dos para el alumbrado, estos dos para el tomar corriente. El circuito diferencial sirve en caso de que, por ejemplo, igual hay un contacto directo, ¿no? con el conductor que esté expuesto, pues automáticamente el sistema se desconecta y no hay pérdidas humanas o simplemente no te electrocutas, ¿no? Puede ser que de repente, por ahí, si el diferencial está malogrado, pues llévate un gran susto. Que en este caso, como tienes pozo a tierra, pues el pozo a tierra también ayuda, ¿no? A que no te pase pues la corriente. Está, digamos, en este sistema, pues está usando pozo a tierra y además está usando diferencial. Cualquiera de los dos nos va a ayudar. Si tienen los dos puntos, mucho mejor. Ahora, si no hay pozo de tierra, por lo menos de mínimo debería tener su termomagnético diferencial, ¿ya? Porque el termomagnético diferencial es el que se dispara si es que tenemos pues contactos directos con la corriente eléctrica. Aunque es un poquito más caro, preferible tener, aunque sea uno principal, aunque sea un hito, que no sea por circuito, pues por lo menos uno que esté dentro del tablero. Es una selección nuestra, por si acaso. Esto es obviamente un diseño que lo va a desarrollar pues el ingeniero electricista en su proyecto, como lo ha puesto en este caso, y hay que colocarlo, ¿no? Hay otros diseños, por ejemplo, que ponen, aparte de tener el termomagnético principal, al costadito le ponen también su diferencial, entonces la gráfica sería más o menos así, ¿no? Entonces eso significa que tenemos termomagnético principal y tenemos diferencial principal. Y adicional cada circuito, ¿no? Pero Una eso pregunta. es Esa dime. simbología que está en el del termomagnético simple, hay una Ujú. simbología en forma de cruz. ¿Qué significa esa simbología? Ese es el termomagnético diferencial, La que justo acaba de explicar, si no me equivoco. ¿sí? O sea, por separado, solito, termomagnético es así, ¿no?
Y el diferencial también es parecido, pero para no estar dibujando doble simbología, lo que hacen en uno solo es hacerle esta simbología como en forma de cruz, agarrándose ahí. Entonces ahí indica que hay un termomagnético diferencial. Entonces no hacen doble gráfica, no hacen esto para decir, mira, acá hay un termomagnético simple y luego hay un diferencial. Lo hacen en uno solo y ahí ya sabemos que en este caso, para el circuito 1 y para el circuito 2 tenemos un termomagnético más uno diferencial, dos equipos. Ya no hacen por separado la gráfica así como esta. Arquitecta, ¿podríamos ver un ejemplo parecido? ¿Cómo dices? ¿Nos podría mostrar un ejemplo más sobre esto? A ver, vamos a ver. Siguiente. Bueno, aquí, por ejemplo, en este caso, como es un proyecto típico, el proyecto que hemos estado revisando, ¿se acuerdan de que tiene dos niveles? Tablero de distribución 2 y tablero de distribución 3. Bueno, en ese caso tenemos hasta el circuito 5, ¿no? Hasta el circuito 5. Entonces, cada uno de los circuitos también tiene un termomagnético más una diferencial. Otro termomagnético para el circuito 2, termomagnético diferencial. Circuito 3, que vendría a ser la cocina, también tiene su termomagnético y su diferencial. Cada uno. Y bueno, por ahí un adicional que le dejan como reserva, pero ya no le ponen información, ¿no? Porque simplemente es el espacio que le está dejando dentro del tablero, más no el equipo. Entonces lo dejan así libre. Y bueno, acá tenemos el esquema diagrama unifilar del tablero de servicio general, de ese proyecto chiquito que les estaba mostrando, que ahorita le vamos a dar un repaso. Entonces, en ese caso, pues tenemos para ese tablero de servicio general 4 circuitos donde podemos ver el alumbrado, donde vemos el toma corriente, vemos el electrobomba, intercomunicador también está dentro de ella, ¿no? Y bueno, una reserva. Ahora, no tengo otros ejemplos ahorita acá en el PPT, pero puede ser, les decía que en algunos proyectos les puedan colocar un diferencial aquí, en la general. Esto va a funcionar, pues imagínense, por aquí esta diferencial del circuito 1, por X motivo no le han dado mantenimiento y por tanto falla esto. Si falla esto, pues esta de aquí se va a activar, entonces tampoco va a haber fallo. Ahora, si no hay esto, pues si esto falla, sí, pues es probable que te vayas a electrocutar, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces hay esos diseños y bueno, eso es cuestión ya de lo que está planteando el profesional. En nuestro curso que es lectura, lo que hacemos es leer tal cual viene el proyecto. Yo les decía para el caso de autoconstrucción, ¿no? Ya no le pones diferencial a todos, pero por lo menos ponle uno siquiera. Ese uno nos va a salvar la vida, ¿no? Pero ¿qué va a suceder con este uno? Por ejemplo, acá ninguno tiene, ¿no? Este diferencial, solo uno general. Cuando hay un conductor pelado en toma corriente, digamos, hay contacto, ¿no? Chocamos y ¡pum! Se va a ir, pero se va en todo, se va en todos los circuitos. Mientras que si tiene diferencial cada uno de ellos, solamente se va a ir la electricidad en el toma corriente. Solo se va en el toma corriente porque están totalmente independientes, ¿no? Si yo choco aquí, se va el circuito de toma corriente. Y si choco aquí, también solamente se va alumbrado. Cocina, solamente se va el de la cocina. Toco calentador, solo se va el del calentador, ¿no? Pero si tenemos uno solo, aquí en la principal, pues si toco lavadora, se va todo. Se va todo. Cocina, también se va todo. Esa es la diferencia, o sea, cómo funcionan más o menos los termomagnéticos diferenciales. Otros proyectos los hacen por grupos. Por ejemplo, podría unir circuito 1, circuito 2, una diferencial.
Circuito 3, circuito 4, otra diferencial, ¿no? O de repente cocina solo, una diferencial, circuito 4 y 5, otra diferencial. Entonces sí, lo van a ir separando. Por eso les decía que hay que revisar bien los esquemas de diagrama unifilar, cómo están colocados en el plano, ¿no? Cómo los han graficado, cómo está. No es difícil su interpretación, simplemente ir viendo cómo es ese esquema y hay que ir analizando cómo lo hemos hecho aquí. No siempre pensando cómo se daría realmente en el proyecto. Por ahí alguien dijo, profesora, ¿puede aclarar algo? ¿Qué parte no se entendió para ir aclarando? Profesora, ¿me escucha? Ujú. Sí, sí, te escucho. Bueno, como usted dijo que como para autoconstrucción, si algunos compañeros quiere hacer autoconstrucción y si no le alcanza para el diferencial, lo sugerible es que se le ponga el diferencial a lo que es toma corriente, que son los de más riesgo. Claro, lo que es más riesgo, o por lo menos una principal, ¿no? Que pueda controlar todo. Claro, lo de toma corriente es más riesgo porque el otro día les dije, ¿no? Estamos como que más contacto siempre, ¿no? Enchufamos la licuadora, por ahí el microondas, la secadora de cabello, por ahí los hombres seguramente rasurador, qué sé yo. Entonces siempre estamos más en contacto con el toma corrientes, por seguridad, obviamente. Aunque yo diría también el alumbrado, porque alguna vez yo casi me electrocuto por limpiar nada más una lámpara. Y bueno, pues a veces limpiar también hay que tomar ciertas precauciones, no es limpiar por limpiar, por si acaso pónganse guantes, si es que van a limpiar, aunque sea de estos guantes de látex, ¿no? No toquen ningún artefacto eléctrico si no están muy seguros, ¿no? Yo toqué una lámpara, por ejemplo, que no estaba expuesta, pero yo me imagino que pues alguna conexión habría con la parte de la estructura de la lámpara, ¿no? Era una lámpara colgante que tenía, creo, como un colgador, ¿no? Seguramente la parte del mango pues tenía algún contacto con la electricidad. Y bueno, la verdad no me acuerdo, solo sé que estaba en el piso. No me acuerdo cómo me pasó la corriente. Lo que me acuerdo es que me estaba levantando del piso, ¿no? Entonces, yo pienso que igual la electricidad siempre es peligrosa, si es que no tiene esa diferencia. Una lavadora, porque es peligroso, una secadora, un calentador eléctrico también. Debe tener su termomagnético diferencial. Como les decía, por lo menos a los más de riesgo, pues, ¿no? Si en casa tienes lavadora, secadora, o lavadora, calentador eléctrico y toma corriente, pues aunque sea de un solo termomagnético para esos tres, ¿no? Arquitecta, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un domicilio solamente tiene un termomagnético y de ese mismo termomagnético sale para luminaria y sale para lo que es toma corrientes? Lo que acabo de explicar hace un momento, lo que va a suceder es que, por ejemplo, les decía, toma corriente, ¿no? Ustedes están en toma corriente, tengo una llave general aquí, que sería una diferencial para todo, una diferencial para todo. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues si yo tengo contacto directo, por ejemplo, con toma corriente, con un conductor que está expuesto con toma corriente, la energía eléctrica se va en todo, no hay para ninguno. No hay para ninguno, porque como el termomagnético diferencial está controlando todos, pues no va a haber para ninguno. Mientras que cuando está independizado, cada circuito tiene su propio termomagnético diferencial, se va solamente en ese circuito con el que he tenido contacto. Si tengo contacto con el cable que está expuesto en toma corriente, solamente la energía se va a ir en el toma corriente. No va a haber energía aquí hasta que arregle, obviamente, hasta que levante nuevamente la palanca en el tablero, ¿no? En los demás sí, normal van a seguir. Y ustedes seguramente se van a dar cuenta, si tienen, por ejemplo, una diferencial en casa, se van a dar cuenta. De pronto, pues, no tengo energía eléctrica en los tomar corrientes,
Y si tengo luz, voy y prendo la luz. ¿Qué pasó, no? Dijo, uy, pero si hay energía, uno puede pensar que se fue la luz para todos. Y prendes el lámpara, sí hay iluminación. Ah, bueno, entonces es que sucedió aquí, vas a tu sala, prendes la luz, vas a, no sé, a tu cocina, prendes la luz, hay luz, y pruebas pues los tomacorrientes. Entonces lo que ha pasado es que alguien ha tenido contacto con ya sea el enchufe, lo que fuera, con el toma corriente, y por eso la energía si hay una toma corriente. Entonces, ¿a dónde vamos? A nuestro tablero a verificar que la palanca pues esté levantada, ¿no? Si la palanca está levantada, entonces algo más está pasando. Pero si se bajó, pues fue eso, fue que hubo problemas de contacto con ese toma corriente. Eso es lo que sucede. Eh, Profesora, pero respondiendo al compañero, si hay varios circuitos conectados a un solo toma corriente, puede ser que por se esté bajando a cada rato, dependiendo del tipo de carga. Pero Por no es lo eso, ideal que no esté claro, en un no, solo hay por lo toma menos la capacidad, ¿no? Hay que conseguir un buen termomagnético con buena capacidad. No le vamos a poner el mínimo, ¿no? Tendría que ser por lo menos una que tenga la misma capacidad de repente del termomagnético general. Sí, por eso la pregunta, porque donde yo vivo, bueno, he visto varios domicilios que de un solo termomagnético salen sus cables para lo que es alumbrado y toma corrientes, a todo el sistema, el circuito de las casas, de una sola llave termomagnética. Esa llave tiene que tener buena capacidad. En los proyectos están calculados, por eso les decía aquí en el esquema de diagrama unifilar, si se dan cuenta, la que tiene mayor capacidad es la llave principal. Miren acá, por ejemplo. O sea, levantar un poquito la gráfica. Miren, fíjense que el termográfico principal tiene, ¿qué fue? 40 amperes. El alumbrado tiene 15 amperes. La corriente 20 amperes. La cocina 30 amperes. 20 amperes, 20 amperes. O sea, siempre la llave general tiene una buena capacidad. Entonces, si voy a colocar un termomagnético diferencial que va a ser uno solo, que va a controlar todo, por lo menos debe ser igual a este termomagnético principal o mayor a ese termomagnético principal. A eso me profesora, referí. Sí. una pregunta para que me salga del tema. La otra vez vi sobre lo que son planos rojos, planos amarillos, verdes. ¿Eso también lo vamos a ver o eso ya no nos confiere a nosotros? Instalaciones eléctricas, Sí, sí, sí. rojos, planos verdes, ¿a qué hacía referencia? Creo que es para lo que es la corrección de algunos cables o tomas. No me estoy equivocando. Corrección, añadiduras o algo así. Eso de repente son planos de detalles para algún proyecto específico, pero lo que es proyectos, ¿no? Porque un proyecto que, que es, digamos, que se está gestionando una licencia, viene el plan de instalaciones eléctricas y ya está, no viene otra cosa. Podría ser un proyecto específico, de repente algo especial, o de otro tipo, que no es para viviendas ni comercio, de repente algo más. Si tienes el plano, me lo mandas para chequear de qué trata. ¿Alguna otra consulta? Mm. Si gustan, pueden tomar captura a esto de aquí para que tengan una idea de lo que hemos hecho. Esto y ahorita vamos a
regresar al esquema de diagrama unifilar, el cual corresponde a esta gráfica. O sea, ya les dije que el cableado no está como debería ser, ¿no? Porque en realidad esto viene más o menos así. A ver, vamos a ver. Sí, creo que viene. Y aquí va. ¿Sí, no? Así están como conectados. Y desde ahí ya van conectándose. Pero tómenlo así referencial. Y bueno, matrículas del curso de instalaciones eléctricas que da Sencico, que son bastante prácticos y son muy interesantes y fáciles. Y eso se Arquitecta, hace. ¿la Sencico también dicta clase de costos y presupuestos? ¿Cómo? ¿La Sencico también dicta clase de costos y presupuestos? Por supuesto, todos los cursos que tengan relación con las edificaciones, costos y Ese curso es presupuestos, financiera, de todo. ¿Usted también, con usted mismo o con otro? Otro docente, yo no enseño metrados, o sea, sí sé metrados, pero no enseño metrados. Debe enseñar, arquitecto. Debería enseñar, ¿no? Sí, pues, sí. Sí, en una fecha me llamaron, pero yo estaba ocupada y no acepté, y bueno, desde ahí ya me quedé con lecturas nada más. Muy bien, entonces, vamos a la práctica, ¿no? Vamos a empezar con la práctica, a ver dónde está nuestro trabajo. Si no hay preguntas, vamos con la práctica. Un ratito más, al final vamos a hacer otro paréntesis para revisar un detallito más. Si alcanza tiempo, si no alcanza tiempo no hay problema porque ese detallito lo podemos revisar la clase que viene. Profesora, ¿va a haber otra evaluación? Por, Lo su- que es por supuesto, ahorita vamos a hacer una práctica calificada y la evaluación, la siguiente clase y una evaluación final de lo que hacemos, ¿no? Siempre hay evaluaciones finales de todo lo que hacemos. Tomaron la captura de la anterior, ¿no? Ahora, esta la tomaron porque esta es la que tiene relación, la que hemos estado viendo. Ya tomé captura, dice. Listo, bueno, entonces empezamos con la práctica. Algo fácil lo que vamos a hacer, deberíamos terminarlo hoy día. Dice 1. Revisar y analizar las redes de salida de fuerza, comunicaciones y circuitos especiales. En el caso de ustedes, por ahí cuando hablo de circuitos especiales es el resto, ¿no? O sea, lo que no hemos visto. Salidas de fuerza sí lo hemos visto, comunicaciones también, circuitos especiales pues es algo adicional, como puede ser, por ejemplo, sistemas de contraincendio, por ejemplo, el CASI, eso podría ser, y ustedes lo tienen ahí en su proyecto. La 2 dice identificar errores gráficos relevantes en el proyecto. Esto incluye redes de alumbrado y toma corriente. Por ahí creo que algunos han estado viendo algunos errores, pues lo consideran en esta etapa. La 3 dice realizar esquemas gráficos de los alimentadores principales existentes en el proyecto de acuerdo al ejemplo realizado en clase. ¿Se acuerdan que hicimos la clase anterior? Una caja de pasa, luego hicimos cómo llegan los alimentadores desde los medidores y de esta caja de pase, cómo se reparte a los distintos tableros de distribución. Entonces, eso lo tienen que ustedes realizar con un gráfico, tal cual hemos hecho en la clase anterior, pero pues de acuerdo a su proyecto. ¿Eh? Yo creo que tiene que concentrarse en la número 3 primero.
que ya que está fresquito eso. Y la 4, esta tarea se realiza en clase, pues como ya hemos hecho en la clase, hay que hacer esquemas, solo esquemas, nada de texto, solo a qué corresponde, a qué circuito corresponde cada uno de estos esquemas de diagramas unifilares para cada uno de los tableros que falta, porque ustedes ya tienen ahí, no sé si de 1 o de 2, pero tienen ya un modelo. Entonces también hay que realizarlo. Empecemos, la tarea no está difícil, es bastante simple. Quizás podría demorarse un poquito en una que otra cosa, pero no está nada complicado. A ver, a ver, a ver. Ya, podemos empezar. Sí. Saber cuántos tenemos. Solamente va a ser como dice el ejemplo del tablero de distribución. Tenemos que graficar desde la llegada del alimentador. Tienen que graficar, así como hemos hecho en la clase anterior. Yo les mostré cómo llegábamos a la caja de pase, analizábamos, ¿no? Según la información que teníamos en el plano. Entonces, de acuerdo a eso, pues tienen que hacer ese esquema.